Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Vamos a hablar del nuevo tráiler de Thunderbolts, la película del MCU que se va a estrenar en mayo y va a tener como protagonistas a un grupo de antihéroes que van a enfrentarse a una amenaza muy pero muy grande llamada Sentry, también conocida como Bob y también conocida como El Vacío o The Void, del cual vamos a hablar en este video porque este tráiler nos dio el primer vistazo a ese personaje que puede interpretarse como un villano pero que también puede ser un héroe. Este fue el único avance completo que nos dio el Super Bowl este domingo, y después de aquel primer teaser que salió el año pasado de esta película, siento que con este avance de alguna manera entendemos más de qué va a ir y a qué es lo que va a apuntar Thunderbolts. Por supuesto que dentro de este grupo los que más destacan son Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, y nuestro siempre querido Bucky, nuestro Sebastian Stan, que sigue con su evolución de personaje y en esta película lo vamos a encontrar siendo parte del Congreso de Estados Unidos. Si les parece, repasamos el tráiler escena a escena mientras les voy contando qué onda cada uno de los protagonistas de la película, algunos detalles que quizás no vieron en el avance y qué podemos esperar de esta nueva aventura dentro del MCU. Gracias por ese like, muchas gracias por suscribirte y por elegir ver estos videos de análisis de trailers. La verdad es que están llegando a muchas personas y me recontra alegra porque amo hablar de trailers. Lo primero que vemos es a Valentina frente a un consejo de defensa americano asegurando que necesitan un nuevo grupo de respuesta ahora que no están los Avengers. Valentina de LaFontaine, recordemos, es parte del gobierno de Estados Unidos, es una suerte de Nick Fury, pero con una forma de operar bastante más directa y sin miedo a ensuciarse. La conocimos en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, donde es ella la que rescata a John Walker, ese reemplazo que encontró el gobierno de Estados Unidos para hacerse cargo del manto de Capitán América en lugar de Sam Wilson, pero que después de haber tomado el suero del super soldado y volverse bastante loco, tanto que mató a una persona con su escudo, quedó completamente abandonado por el gobierno y fue Valentina la que lo reclutó bajo un nuevo nombre, y ese es el US Agent. A Valentina después la vimos en la película de Black Widow, donde se nos mostraba que Yelena, después de los hechos de esa película, terminó trabajando para ella, y Valentina fue la que le dio la información sobre Clint Barton para que ella pueda vengarse, porque Yelena culpaba a Clint por la muerte de Natasha en Avengers Endgame. En Hawkeye a Yelena la vimos encontrarse con Clint y hacer las paces de alguna manera, con ambos siguiendo su camino, y a Valentina la volvimos a encontrar en Black Panther Wakanda Forever, donde nos enteramos que es la ex esposa de Everett Ross, el personaje de Martin Freeman. Ahora, volviendo al tráiler, a Bucky en esta secuencia no se lo ve muy feliz y podemos notar que en su pecho lleva un prendedor del Congreso de Estados Unidos, y esto fue confirmado por Sebastian Stan. En esta película lo vamos a ver a Bucky siendo parte del Congreso, no sabemos si senador o diputado, pero es muy loco pensarlo, ya que a este muchacho la población normal de Estados Unidos dentro del MCU lo conoció por haber sido un espía ruso y querer matar a líderes mundiales en una reunión de la ONU. Igual esto bastante tiene que ver con el crecimiento de Bucky dentro de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, en donde finalmente hace frente a todos esos traumas y esas personas que él lastimó siendo el Soldado del Invierno. Por lo que nos mostró este tráiler, Bucky va a ser el encargado de reunir a este equipo bastante particular de antihéroes que se van a enfrentar a una amenaza muy poderosa, y de hecho en este plano conocemos a esa amenaza, que es Sentry, al que en la película están llamando como Bob, interpretado por Louis Pullman. Como dijimos, este tal Bob es Robert Reynolds, un chico que después de robar un suero experimental consigue habilidades superhumanas, pero al mismo tiempo este suero profundiza una situación en su mente que provoca que desarrolle una segunda personalidad a la que se le llama el Vacío o The Void. Cada personalidad desarrolla habilidades diferentes, y mientras Sentry tiene actitudes benévolas, su contraparte es todo lo contrario. La verdad es que los poderes en este momento de Void se ven geniales, es un efecto boludísimo pero súper efectivo. Seguimos con este plano de Nueva York siendo tomada por las sombras y nos encontramos con Bucky reclutando a Red Guardian, Yelena, John Walker y Ghost, y esto quizás sucede después de la secuencia en donde los persigue con ellos arriba de una limusina. Ya repasamos el camino de Yelena, ya repasamos el camino de John Walker, y ahora nos faltan otros personajes, como por ejemplo Red Guardian. Para quienes no estén al tanto, Red Guardian es Alexei Yostakov y es un ex espía ruso que estuvo activo durante la Guerra Fría en Estados Unidos, haciéndose pasar por el padre de una familia normal junto a Melina, otra espía rusa, y sus dos hijas, Natasha y Yelena. Eso es lo que nos cuenta la película Black Widow, en donde vemos a Alexei como un super soldado ruso que después de enfrentarse a Dreykov, el creador del Cuarto Rojo en donde se entrenan a todas las viudas negras, quiso empezar una nueva vida junto a Melina, pero lo que nos muestra este tráiler, y además lo que nos mostró el primer avance, es que ese plan no terminó saliendo del todo bien, y cuando Yelena lo encuentre lo vamos a ver viviendo solo, abandonado y con muchas cuentas que pagar. Por su parte, Ghost fue una de las antagonistas de Ant-Man and the Wasp, y a partir de ciertas mutaciones por haber estado tanto en el reino cuántico, es que tiene las habilidades de atravesar paredes
poderes y faciar su cuerpo. O sea, sí, este grupo va a estar 100% ocupado por antihéroes y como nos muestra el tráiler, la película va a estar muy enfocada en mostrar ese viaje de redención para todos sus protagonistas. El avance nos muestra que mientras Yelena salta de una cornisa, supuestamente con Florence Pugh haciéndose cargo de esta secuencia de riesgo, vemos al grupo entrando en un edificio eliminando guardias y acá vemos que el escudo de John Walker sigue recto, para después verlo más adelante en el avance todo doblado hecho un taco. En el primer póster que se lanzó de esta película ya habíamos visto que el escudo de John Walker al parecer no es de un material tan indestructible como el vibranium, como lo es el escudo original del Capitán América, porque lo veíamos llenos de rayones y abolladuras. El tema es que en este tráiler se lo muestra al escudo completamente doblado, como si alguien hubiese atrapado el brazo de John en su propio escudo, y ese alguien pudo haber sido Sentry, con lo cual me encantaría que el escudo sea de un material como el vibranium o quizás adamantium, que es el material que se nos va a presentar ahora en Capitán América 4, y eso demuestra el nivel de fuerza que tiene este nuevo personaje. En estas secuencias de acción vemos que ellos no coordinan sus ataques y no funcionan como grupo. También tenemos otros vistazos a la secuencia en donde conocen a Bob, y esta habitación parece ser el lugar donde lo tienen retenido a Bob y estudiando para ver si pueden mostrarlo como un nuevo héroe, ya que si prestamos atención, arriba de todas esas cajas hay una suerte de carpeta en donde se analiza el mejor look posible para este personaje, cuál va a ser su esquema de color y también cómo va a ser su emblema. Como dije antes, en los cómics el origen de Sentry tiene mucho que ver con el suero del super soldado. En las páginas es un suero completamente diferente, pero dentro de la adaptación del personaje al MCU podrían hacer que Sentry haya sido una suerte de segundo experimento después del éxito de Steve Rogers, pero ese experimento se salió de control y generó a un ser demasiado pero demasiado poderoso, y sobre todo a partir de los problemas en la mente que tiene Robert Reynolds, ese suero le generó una segunda personalidad muy pero muy peligrosa. Por eso es que es probable que Bob sea tan añoso como Steve Rogers, y así como pasó con Isaiah Bradley, otro supersoldado al que el gobierno de Estados Unidos mantuvo en secreto, podríamos ver eso mismo con Bob, pero lo mantuvieron en secreto y encerrado para evitar que se libere esta personalidad oscura llamada el vacío. Eso hasta que Valentina de la Fontaine se hace cargo del control de estos supersoldados y quizás decidió dar rienda suelta a Sentry y usarlo como una pieza de propaganda para mostrar que los Estados Unidos tiene un nuevo héroe al nivel de los Avengers. Y sabemos que Valentina está detrás de este lugar porque en todas las cajas aparece la sigla OXE, que en los cómics es el grupo que arma este personaje. Pero a todo esto faltaría una cualidad clave del personaje de Sentry, que es que a partir de sus poderes decidió hacer que todo el mundo se olvide de él. Y no sabemos si la versión dentro del MCU va a tener eso en cuenta, pero sí hay un detalle muy interesante respecto a la torre de los Avengers, que antes de ser la torre de los Avengers, todos sabemos, fue la torre de Stark Industries, y en los cómics de Sentry se nos explica que esa torre en realidad está construida en el mismo lugar donde estaba la Watch Tower de Sentry. ¿Qué es la Watchtower? Bueno, básicamente, como nos cuentan en los cómics, es el cuartel general de Sentry, está manejada por una inteligencia artificial y es a través de donde él se entera de todas las emergencias en todo el mundo. Así como él hizo que todo el mundo se olvide de su persona, también a partir de sus poderes logra hacer que todo el mundo ignore la existencia de esa torre, modificando la realidad para que ésta desaparezca. Como en este tráiler se nos insinúa que el enfrentamiento entre los Thunderbolts y Sentry va a suceder en el penthouse de la torre de los Avengers, entiendo que vamos a ver esa conversión de la torre en la Watchtower de este nuevo personaje. Hablando de esa pelea, en todo el tráiler se hace mucho foco en mostrarnos a Sentry en su versión de El Vacío, usando muchísimo las sombras, pero en este frame podemos ver por lo menos un poquito de su traje como Sentry y por lo que se ve está sumamente inspirado en el diseño original de los cómics. En otro momento del tráiler también podemos ver a Yelena en el medio de un laboratorio con un vial en la mano que tiene una suerte de suero muy diferente al que conocíamos hasta ahora de super soldado. Es probable que esta sea una versión del suero que le dieron a Robert Reynolds para convertirse en Sentry, y eso también le daría una explicación temática de por qué todo el grupo de Thunderbolts está integrado en su mayoría por super soldados. Ahora bien, si este personaje Sentry es tan pero tan poderoso, casi como un Superman pero con bipolaridad, ¿cómo es que este grupo se va a poder enfrentar a esa amenaza y quizás ganarle? Bueno, creo que de eso se trata la película. Se trata de un grupo de
antihéroes que creían que no iban a poder expiar sus pecados pasados, encuentran la posibilidad de crecer como personas al enfrentarse a esta amenaza que claramente es demasiado para ellos, pero a partir de ahí es de donde sale su heroicidad. ¿Y vamos a tener bajas? Probablemente vamos a tener bajas, porque de hecho en todo el tráiler a Taskmaster la vimos en muy pocos planos y muchos de ellos pueden ser falsos y ser alterados para el tráiler exclusivamente. Y probablemente también pase con Ghost, insisto, lo veo demasiado obvio y espero que la película de alguna manera desafíe esas expectativas. Si se va a caer alguno, si vamos a perder alguno de los miembros de Thunderbolts, que no sean los más obvios. Y hablando de sorpresas, en este tráiler tampoco vimos a un personaje que cuando decimos Thunderbolts en los cómics es un sinónimo directo, y ese es el Barón Zemo, ya que en los cómics es el líder de esta idea de los Thunderbolts, que no tienen mucho que ver con lo que se nos está presentando en este avance. En los cómics los Thunderbolts aparecieron por primera vez, también cuando faltaban los Avengers, pero ellos mismos se vendían como los nuevos héroes para después develar que en realidad eran supervillanos tratando de aprovecharse de este vacío de poder. La cuestión de que el Barón Zemo, siendo un personaje tan conocido y ya establecido dentro del MCU, no esté anunciado para esta película sigue siendo raro, y espero que esa sea una de las sorpresas que esta historia esté guardando. Lo que me llama la atención también es la cantidad de referencias directas que hay a la primera película de Avengers en este tráiler. Todas las secuencias de acción suceden de hecho en el mismo lugar donde los Avengers pelearon contra los Chitauri, que es en la estación central de Nueva York. Por tráilers anteriores sabemos que va a haber una gala del gobierno en honor a la batalla de Nueva York, y en este avance se remarca la idea de Valentina de presentar a los Thunderbolts como los nuevos Avengers. Teniendo en cuenta todo esto, es que hay otra cosa que se está haciendo bastante más obvia, y es que ese asterisco al final del título de Thunderbolts está ahí porque el nombre del equipo va a cambiar y se va a terminar llamando los Dark Avengers o los Vengadores Oscuros, una variante del equipo que se hace presente en un momento bastante más truculento del MCU. Pero me cuentan ustedes qué sintieron con este tráiler y qué creen de esta película. Yo creo que de los que han salido hasta ahora, este es mi tráiler favorito de una película de superhéroes. No digo que sea la película que más ganas tengo de ver, esa sigue siendo Cuatro Fantásticos, pero como tráiler, como avance, como venta de una película, siento que este tráiler llena todos los casilleros. Se presenta a personajes que no todo el mundo conoce, se hace foco en la dinámica de grupo, en que es una película símil Avengers, pero con personajes más caóticos, y el foco está puesto en la acción, en mostrarle a la audiencia más casual que es una película que hay que ver en el cine, más allá de que sus protagonistas no te llamen del todo la atención. Como venta de la película, insisto, creo que este es el que mejor trabajo ha hecho. Pero bueno, muchísimas gracias por llegar a esta parte del video, gracias por ese like y nos vemos en el próximo, si vos querés. Chau.